Está todo. Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más de Los Chavorrucos. ¡Bravo! 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 Chispas, Ahí rico. Iván González. Hitman Studios presenta a Los Chavorrucos. Y también una invitada especial que es nuestra perrita Chispa. Chispa. Espérate, bajar, ya se Chispa. quiere bajar. Hola. A la que escuchen ustedes, abajo en los ladridos y todo eso, es la Chispa. Que bueno, es una perrita, es una corgi, ya tiene casi 2 años, en enero ya los cumple. Pero bueno, siempre nos acompaña donde vamos, a todas nuestras aventuras. Síganla en su Instagram como Chispa Chip. Chispa-chip, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, ¿ya te quieres bajar? ¿Ya? ¿No quieres estar aquí en el programa de los chavorrucos? ¿No? Bueno, ya. Todavía no chavorruca, todavía es una niña. Todavía sí. Una chamaquita. Eso. Abajo. Bien. Con sus pelos ahí. Que si algo no saben de esta raza, los corgis sueltan pelo a más no poder. En una semana pueden hacer otro perro corgi de puro pelo. O sea, en una semana, no, en 2 días. en 2 días. Y ahorita en verano, que estamos grabando en verano del 22, ahorita anda tirando mucho pelo. Ahorita a ver cómo te dejó. Lo bueno es que es una blusa de color cuero, entonces no sé. Exacto. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar, amor, el día de hoy? De los Looney Tunes. De los Looney Tunes. Somos fans de los Looney Tunes. Bien, para los que no sepan quiénes son los Looney Tunes, son los personajes animados clásicos de Warner Brothers. Que pues Warner Brothers es de los estudios más antiguos que hay en Estados Unidos. Y fueron de los precursores de la animación, junto con Disney, pues, y ya otros estudios ahí de animación. Pero bueno, empezaron ya al principio del siglo XX. Y pues tiene personajes emblemáticos que ahorita los vamos a mencionar. Pero nada más les vamos a mencionar nuestros 5 lugares de preferencia personal, tanto de Nayeli como de un servidor. Y pues a grosso modo, esos son los Looney Tunes. ¿Qué puedes agregar más a eso? No, nada más. Que No. yo iba a decir que a mí el lugar 5 y 4 me costó porque no me gustaban todos. No veías muchas caricaturas, o sí veías de los Looney Tunes. De los Looney Tunes sí, pero veía más de mi número 1 y mi número 2 y mi número 3. Que había más animaciones, pero bueno. Los otros, pues no es que me gustara, pero por ejemplo son los que menos me caían gordos, el 5 y mi número 5 y 4 son los que menos me caían gordos. Ok, vamos con el lugar número 5, que tienes primero las damas, como invitada y como titular invitada. Como invitada, esposa y demás. Exacto. Así No, debe ser. hay como la ven, quiero que los primeros programas de los chavorrucos es conmigo. Nada se crean, al revés, yo le insistí y ya por fin. Bueno, número 5. Número 5 para mí es Pepe Le Pew. ¿A poco te gustaba ese personaje? Pues no me era. Bueno, no, o sea, es el que Es de los. misógino. Por eso digo, es de los que menos me caía mal. Ah, ok, era como De más o sus- menos. es masculino Pepe Le Pew. Ajá. Y sus frases célebres eran: vive el amor, Vive el amor. a mi pequeña adorada, Charly. esto es amor. Ah, Cherry. Sí. Esto es amor a primera vista. No es así, ¿no? Hola la. Hola, también era. Que hola la, es amor a primera Pepe Le vista. Pew debutó en la caricatura Other Able Kitty Ah. en 1945. Sí, pues era de los primeros. Ajá, fue de los primeros. Estaba basado en la personalidad de un colega, un colega del escritor. Ah. Y ¿Francés? bueno, era un mujeriego. Pues sí, francés. Y mujeriego francés. Y era un mujeriego. Para De hecho, estereotipo, hola. es lo que te estaba diciendo hace rato. O sea, realmente no estaba tan marcado como ahorita, pero era un acosador sexual. O Sí, sea, mujeriego, de hecho. sí era mujeriego, pero era un acosador sexual, porque de las caricaturas que yo recuerdo, era. Está muy cabrón. Sí. Las caricaturas que yo recuerdo de él era cuando perseguía a la gatita. Siempre. Bueno, sí, pero. No había otra cosa. Pues sí, pero se la pasaba persiguiendo a la gatita y brincando, y la pobre gatita ya no sabía ni dónde meterse, y se le embarraba y la abrazaba y la besuqueaba, y la otra pobre ya no sabía ni cómo zafarse de él. Sí. Acosador. Sí, hasta le hacía así, o sea, pero era un acosador, o sea, ahorita nos espantamos de. Bueno, no nos Era espantamos. chistoso. Y si te fijas, no era cuestión sexual.
sino que era siempre Sí, la estaba gatita. enamorado de él. Sí, siempre era una gatita. Por ahí hubo un como tigre o algo, un gato montés. Pero siempre por accidente se pintaba una rayita con Ajá. una pintura de algo que estaban ahí pintando o Ajá, algo así y en él la Torre pensaba que era Eiffel. una zorrita. Y era una zorrita. Y pues no, era una gatita. Y bueno, Ay, ¿cómo? el Pepe Le Pew se ve a sí mismo como un atractivo amante a la antigua. O Ajá. sea, él era como un conquistador. Es ¿no? que anteriormente pero si te fijas, no era cuestión sexual. O sea, realmente quería abrazarla y besuquearla y todo eso. Le decía poemas, le regalaba cosas. A veces que se hacía pasar por un personaje y estaba en un restaurante. Y, oh, Ajá. mon chéri, o sea, que- Ajá, ajá. Ay, ¿qué más? Y dice, pero las demás lo veían como un zorrillo, Ah, con problemas para contenerse a sí mismo. del amor que tenía. Del amor que tenía y de lo mujeriego que era, porque se enamoraba de todas, creo. No. ¿No? O sea, ¿cuándo has visto que estaban dos gatitas ahí? No, dos gatitas no, pero sí tenía diferentes personajes. No, eran diferentes tipos de gatitas. Ah, bueno. Pero no era que andaba dos a la vez. No era poliamor. en Y la bueno, década de los obviamente 40. al ser un zorrillito, pues tenía un olor muy feo. Muy característico. Ajá, y las que eso era lo que personas veía. y las personas huían, sí, y salían corriendo pues para evitar Que salían así. Ajá, sí, sí. Caían. para evitar ser rociados por el Oh, zorrillito. ¿no? soy yo. Y bueno, como decíamos, pues la principal atracción de Pepe Le Pew era una gata que tenía la desgracia de tener una franja blanca pintada en la espalda. Sí. Entonces se la confundía con una zorrilla. Y le costaba trabajo, pero No, estaba no era arañando zorrita, así. era una zorrilla, era zorrilla. Sí, Sí. no, la pobre dejaba arañado todo, me acuerdo. Y acá estaba casi. ajá. Ay, el amor Y el cuesta otro brincaba, trabajo. brincaba, iba y muy feliz atrás Así, de ella. Los Sí. otros iban así. Sí. Así lo voy a poner descriptivamente, así de que iba con dos patotas. Sí, y el otro es sí. tiririt, 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 y hasta la musiquita. Sí, ajá. Y ya. Ese era Pepe Le Pew. Y bueno, pues obviamente lo que buscaba era cortejar a Ajá. la gatita. Y bueno, lo del salto de gracia que tiene. Ajá. Y Que las gatitas eran bonitas. Tan rico carne, yo te Sí, las muero. dibujaban. bueno, el así. acento, como dijimos, es francés. Ah, Usaba palabras francesas en su pues era un diálogo. estereotipo. de Ajá, que- del francés, ¿no? Y bueno, la reputación de Pepe Le Pew, Le Pew. fue Le Pew. Y se ha sufrido en los últimos años, especialmente después de la llegada del movimiento Me Too, Ah, ¿no? Y bueno, pues sí, es por la misma y situación, ¿no? por eso no lo pusieron en Space Jam 2, que es una película que apesta, damas y Ajá, caballeros. Ajá. Sí, Apesta precisamente por LeBron eso, porque James, ya, no como jugador. ya estaba ya caracterizado y ya se notó o se reforzó la parte de que realmente pues no era tanto un conquistador, sino la forma de ser pues era más un acosador sexual. Pero estamos hablando de que es lo que muchos criticaban ahí, que por qué lo habían quitado, era otra década diferente. Como que no habían visto lo nuevo que hay en Warner Brothers de los Looney Tunes. Ya es un investigador privado, ya no es un acosador, o sea, evolucionó el personaje. Pues estamos hablando de mediados de los 40, pues empezando porque los Looney Tunes eran estereotipos raciales de todo el mundo, o sea, Speedy González. Sí, de hecho Pepe aquí Le Pew. dice, ¿no? Que Pepe Le Pew se burlaba del pueblo francés y de su cultura. Ajá, desde pueblos que apestan. Bueno, si van ustedes al metro de París, por si no están escuchando, ya se imaginarán cómo huele el metro de París. Sí, la verdad el metro de París Entonces, huele muy pues feo. hasta la fecha sigue como que la mala fama. Al menos cuando vamos a la Ciudad de México en el metro, pues al menos huele a jaboncito. Pues a veces hay lugares, Sí. pero una característica del metro de París, bueno, de Francia, Que huele a sudor. es que huele a orines. Y huele a orines también. Huele a pipí, huele todo el metro, huele mal. Entonces, imagínense, pues Y a a qué sudor. personaje agarramos. Pues agarramos a un francesito. Zorrillo. Zorrillo, exactamente, para ponerlo. Y aparte, pues, que eran Casanovas, que también se le da al francés. Entonces, manejaban el estereotipo francés. Que bueno, sí, el estereotipo que en francés parte que sí, bien pero mal en o de parte parte no. no, o sea, bien o mal, porque finalmente a lo mejor a nosotros como mexicanos nos causaba gracia, pero yo me imagino que si yo fuera Les repateaba. exactamente, si yo fuera francesa, pues no me gustaría para nada el personaje porque se están burlando de mi cultura. Sí, no, imagínate, también a mí me ofenden ciertas cosas de Speedy González. Speedy González, Entonces, pero que al bien rato que lo te vamos. gusta. Sí, es parientes González Ajá. como yo. Pero bueno, hasta la fecha Warner Bros. No ha anunciado la salida de este personaje en ninguno no de sus creo. cortos. Es que si por ahí tienen chance de ver lo nuevo de Looney Tunes en HBO Max, que está ya directamente como contenido, todos los personajes ya les tuvieron que cambiar ciertas cosas en cuestión racial, en cuestión de comportamiento, porque
estamos en el nuevo siglo, Sí. estamos en el 2020, entonces ya porque no es lo mismo, ya Pepe Le Pew ya no es lo mismo, o sea, ya todos los personajes le tuvieron que bajar ciertas cosas para que estén actualizados, como su competencia de Disney, entonces ya cambió este Pepe Le Pew, pero bueno, ¿por qué te gustaba? Es que no es que me gustara, te digo, no. ¿O te hacía reír? Me hacía reír y era. No, es que, de hecho, creo que sí me caía gordo. Pero dentro de todos los que son de los Looney Tunes, este es el que menos me cae gordo. O sea, sí me van a decir, ajá, eres mujer. Y como que como mujer. Pero era gracioso. Pero o pues sea, era gracioso cómo brincaba, cómo trataba de conquistar a la gatita, cómo la gatita se le escondía y hacía todo para que no la alcanzara, ¿no? Ajá. No, te digo, no es que me gustara, porque no me gustaba. Te hacía reír. Me hacía reír a veces. O Ajá. sea, no siempre. Había veces que sí decía, ya, por favor. O sea, ya es mucho acoso por parte del zorrillo para la pobre gatita, ¿no? Pero era de los que, te digo, me costó mucho trabajo escoger el 4 y el 5 porque, pues no, yo tenía como mis favoritos y sé cuáles son los que de plano no soporto y los que me gustaban eran los 3 primeros. Ok, bueno. Ahora yo ¿Está algo que más quieres agregar? No, Pepe Le Pew no. Bueno, a mí Pepe Le Pew no me gustaba. Sí me hacía reír, todo eso, sí era gracioso. Pero siempre era el pan con lo mismo. Entonces dices, bueno, pues para ver 2, 3 animaciones de las clásicas de él, pues órale, está bien. Pero bueno, así que no me hacía a mí tanta gracia. Pero bueno, vamos con mi lugar número 5. Se van a sacar de onda porque van a decir, le gustan los villanos, pero lo padre de los malucos de los Looney Tunes era que le metía la carnita y eran los que recibían el bullying. Porque los héroes, o sea, tu conejo, tu pato, a veces al revés, siempre recibían el bullying de ellos. O sea, necesitaban, para que pegara Bugs Bunny o el Pato Lucas necesitaban una contraparte maluca humana. Uh-huh. Había 2, pero a mí me gustaba más que era San Bigotes. Ya. ¿No te gustaba San Bigotes? No, San Bigotes me caía gordo. Es que era el clásico bigotón gringo con pistola. Ajá, sí. Malhumorado, sí. chaparro. Ajá. Y ya. Sí, era súper, Que sí. Creo que entre él y el Pato Lucas eran los más. El Pato Lucas, ¿no? Silvestre. Silvestre. Sí, eran los más malhumorados. No, también ¿El marcianito? No, el marcianito no. Marvin. Pero no, era de los más malhumorados. A los que le hacían bullying, Elmer Gruñón, que fue de los primeros también, humanos que salió ahí en. Ajá, Elmer. Ajá, pero entre Elmer y Sam me gustaba más Sam porque se enojaba más. Ajá. O sea, necesitabas. A mí lo que me gustaba de Sam Bigotes era que era el clásico estereotipo tejano, o de la época de los vaqueros, uh-huh. Con ¿Cuál era la sombrerote. frase de Sam? De Sam Bigotes no me acuerdo. Tu frase, ¿no? Yo te la dije. ¡Maldito conejo! No. Ahorita que lo busqué. Pero no me acuerdo una frase. Sam Bigotes, su frase. Era conejo, desgraciado. Odio a ese conejo. Esa era su frase. Odio a ese conejo. Sí. Pero fíjate que a mí lo que me gustaba era que, bueno, era una referencia del western de Estados Unidos. Ajá. Que a veces lo metían como pirata. Por lo mismo de los bigotes y la barbota roja y eso. Pero siempre era un vaquero maluco de barba roja con su acá para taparse los ojos porque era un ladrón. Su pleito principal siempre era con Bugs Bunny. Ajá, sí. Porque no he visto contra el Pato Lucas por ahí, creo que por ahí algunos que otros. Pero no, o sea, él era el enemigo público número 1 de Bugs Bunny. Sí. Pero para que pegara la comedia, pues era de pastelazo animado. O sea, era. El conejo se salía con la suya contra Sam Bigotes o contra el Merguñón. Pues siempre estaba ahí el buenuco, el que salía. ¿Qué es lo que no me gustaba tanto de los Looney Tunes? Porque pobre cuate, o sea, Sam Bigotes pues hacía su labor de robar el banco y no podía robar el mendigo banco con sus costales de moneda, así con el clásico. Ajá, signo de pesos. El signo de dólares. De dólares. De dólares. Y el conejo siempre le hacía la agachada. Ajá. Entonces acá, o lo que me gustaba mucho también que salía con Bugs Bunny,
era de que se vestía de mujer y le echaba, sí. le echaba el can. Ahí la conejita guapona. Y ya, ¡Fuchi! digo, no, Tan es- rico cornillo chimuelo. así que salía Box Bunny así de representado. Tan rico cornillo chimuelo. Y ya le hacía así. Con sus y- pestañotas. Ajá, y con su bustante Ajá, acá sí, de sí, sí, coneja. ajá. Se ponía que, ¿cómo se llama? El que se ponen aquí. El de los años de antes era. Ay, el. Corsé. El corset. Él se ponía el corsé y pues el San Bigote se le echaba allá y después se salía con la suya el conejo. Va. Pero bueno, ¿te gustaba San Bigotes o no? No. O sea, sí Como lo veía. villano era bueno. Lo veía por Bugs Bunny, porque Ah. pues eran muchas de las travesuras que le hacía Bugs Bunny al Sam Bigotes. Ajá. Pero el personaje como tal, no. O sea, si tú me dices, ¿alguna vez compraste algo? No, del Sam Bigotes jamás. No te llama, no te No me llamaba la llamaba la atención. atención el Tío, Sam. porque para que haya un buen héroe, necesitas un gran villano. O sea, y ellos tenían la función de ser villanos. Pues el Sam Bigotes, su debut lo hizo en 1945. Voy a hablar un poco. Cuando Elmer, quien fue el primer oponente de Bugs Bunny, Ujú. que fue Elmer, resultó ser demasiado blando para su objetivo. Y de ahí Ajá. sale Sam Bigotes. Necesitaban uno cabrón. Entonces, Freeling, supongo que se pronuncia así, ¿Mm? decidió que necesitaba un rival más duro. Ah, Entonces aquí dice, Sam es un hombre pequeño con una gran boca. sí, Tiene boca un alto floja. temperamento, haciendo que a menudo muestre sus pistolas a cualquiera que se atreva a desafiarlo. Ajá, Es temerario, muy terco y odia cuando se equivoca. sí. Y bueno, Muy humano. dispara balas al Blanco Salazar, Cuando pero se nunca le da a perme- nadie. Sí, no, usted era como los Stunt Troopers en Sí. Star Wars. Disparaban a Y Luke na- Skywalker, ajá. nunca le Y atinaban. nunca le atinaban, ¿no? Y pues ya. Bueno, él era el más bandido en miniatura Ujú. Un bandido y es- de bancos ajá, de la sí. época de los vaqueros. y es mejor conocido por su episodio del Oeste. Y bueno, ganó un premio de la Academia. Ajá. Sí, porque era cuando estaba recién. Cuando se premiaban las animaciones en las nacientes, Óscares. Ujú. Y ya. Pero bueno, sí, Tengo que siempre, normalmente ese tipo de historias de los Looney Tunes tenés que tener un buen villano para que hubiera un buen héroe. En este caso, pues, el Bugs Bunny, pues no iba a hacer nada solo, necesitabas una contraparte. Y aparte, hasta que dices que el Gruñón era más blandito, pues sí, no dejaba de ser un cazador. Ujú. Y ya con el otro, pues era un Y vaquero. aparte tuvo su propia serie de cómics. Desde Ah, 1970 hasta 1984. Tuvo un total de 81 episodios. Cuando sacaban las tiras cómicas en los cómics. Ajá. Y bueno, Strips. fue uno de los personajes clásicos de los Looney Tunes que apareció como miembro de la facultad de la Universidad Acme Ajá. en la serie animada Tiny Toons Adventure. Sí, que luego hablaremos de los Tiny Toons. Ujú. Y ya. ¿Algo más que quieres agregar? No, pues nada más lo que estoy Nada viendo, más. pero Bueno, ahora sí que les va a decir este está medio raro con Sam Bigotes, pero bueno, ahora sí que es de mis personajes favoritos como villano de los Looney Tunes. Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu número 4? Mi número 4 es otro Sam. Sam, Es Sam el perro para pastor. acabar. Ese no es tan conocido. No, no es tan conocido. Es que salió Es muy el que sale pocas. así, ¿no? Ajá, con los pelos hasta acá. Es Ajá. un pastor ovejero. Ajá. O sea, la representación es de un perro pastor ovejero. Sus frases célebres es, oh, buenos días, Ralph. Y él lo que hacía precisamente Sam, el perro ovejero, era cuidar a las ovejas de Ralph que las quería. Que Ralph era Willy. Ajá. Era el coyote. No. ¿No era, No, Ralph es otro perro. Ah, no, sí. No, que las cuidaba de Ralph porque Ralph quería cazar a ¿Qué no las era ovejas. el coyote? No, el coyote no. También era Ralph. Mm. Y bueno, otra de sus frases era otro día, otro dólar. Ujú. Ahora, por los que nada más no están escuchando, que no están viendo, ese perro era como color beigecito y tenía un copete rojo. Sí, es un pastor australiano. Para los que nada más no veía muy bien, no, te tenía que levantar el Ajá. pelo que tenía en la parte de enfrente con la pata Con la pata. para poder ver qué es lo que estaba pasando. Pasando, Pero ajá. esa era la característica de ese personaje. Ajá, y aquí dice Sam es un ovejero que protege su rebaño de Ralph, quien intenta comerse a las ovejas. Ajá, Ese era todo el papel de Sam. ajá. Era proteger a las No, la ovejas. madre esa que le ponía, agarraba De- con la pata. sí. Toma, hijo de tu madre. Y bueno, era muy grande y fornido, increíblemente fuerte. Ajá. Y bueno, su papel en la serie es idéntico al que por lo regular los Bulldog hacen en estas caricaturas. Y bueno, su pelaje es color amarillo muy claro. A veces
les puesto una franja blanca que va de su hocico al su estómago. Y bueno, y lo que decías, ¿no? Y el pelo de su cabeza que cubre sus ojos es color rojo, Esa raza a mí no me al gusta. igual que el de su cola. Esa raza a mí Son no bien me gusta. bonitos los perros. No, pero a mí de entrada a mí no me gustan los perros grandes. Ajá. A mí ahorita que vieron a la Chispa al principio, a mí me gustan medianitos o chiquitos. Porque Pero ocupan... el pastor australiano es un perro muy bonito. No, Y pero... aparte son muy así. Pero son para campo, o sea, como las caricaturas Sí, pues sí. de los Looney Tunes. Bueno, su comportamiento es muy sereno, afable y Eso sí, tranquilo. en la vida real sí. Y aparte en la caricatura también eran los Looney Tunes, era un perro muy tranquilo. ¿Sabes si es Era así agresivo? como de llegaba y le hacía así, ¿no? Ajá. Y lo pescaba. Sí, estaba quieto. Y Ajá, ¡pum! pero era Sacaba muy, nunca se movía. y ya, O sea, ¡fum! era muy sereno. Y estaba así. Ajá, era un perro muy sereno. Y bueno, casi nunca se le ve moverse, que es lo que te estoy diciendo. Que ese es un buen personaje, ahorita que lo menciono. No lo ubicaba al principio, antes de grabar. Pero ya después dije, es que este cuate es un personaje zen. Ujú. Es como, no sé, un lama que no se mueven, que están en la serenidad, pero cuando tienen que ser agresivos lo tienen que hacer, pero no lo demuestran hasta cierto momento. El único momento en el que se ve moverse es cuando va a checar su tarjeta Ah, sí. o cuando le va a soltar una golpiza al pobre de Ralph. Esos son los únicos momentos en los que se mueve. Pero de ahí en fuera realmente siempre está sentado. ¿Y en la vida real es así el perro? El perro es tranquilo, es un perro tranquilo. ¿Sí? Pues es que son perros grandes, Y son ovejeros. son ovejeros. Sí. Así es un antiguo pastor inglés, que son Ok. ovejeros. Esa es su función principal. Ajá. Y él era muy comprometido con su trabajo. Esa es una de las De hecho, características nunca le de agarraron esa. una abeja. No, nada. Nunca. Oveja, no abeja. Oveja. Ajá, oveja, parece. Sí, abeja, Abeja, no. sí. Y bueno, era muy ingenioso. Que sacaron muy pocas animaciones de él, ¿no? Él era el de los que menos apareció. Sí, ¿no? Él aparece por primera vez junto a Ralph en el cortometraje de Looney Tunes Ah, en 1953. y ganó un Oscar. Sí, otra No, vez. bueno, ahí se presenta con Ralph en la película Space Jam, Ah, sí. El juego del siglo, y en Looney Tunes de nuevo en acción. Sí, sí me acuerdo. Y que- también aparece en el videojuego Chip Rider, Ajá. donde es antagonista. Y bueno, él protege, obviamente, es la misma característica, ¿no? Ah. Proteger a las su ovejas. rebaño, ajá, de Ralph, que era el... Ovejas. Y bueno, una de las curiosidades de este personaje es que es legendario, ya que ha tenido la capacidad de inhabilitar no solo a Ralph de un solo golpe, cuando Ajá. lo atrapa y así alejarlo, lo que hizo incluso con Tasmania. Ah, ok. Una vez que al buscar empleo se presentó como reemplazo de Ralph, que estaba de vacaciones. Entonces Tasmania terminó renunciando, ya que no soportó los duros castigos propinados por Sam. Y mira que Tasmania era el demonio, o sea, Sí, un demonio. entonces de Tasmania. ahí es donde demuestran que Ralph era un perro fuerte, muy fuerte, donde le pudo ganar a Tasmania, ¿no? Creo que es el personaje, o sea, haciendo memoria, creo que es el personaje más fuerte de Warner Brothers, ¿no? De los Looney Tunes. Sí. No era principal. Ajá, no era principal, pero era uno de los más fuertes, ¿no? Ajá. Y bueno, lo que querían representar con Sam y con Ralph era precisamente esa camaradería laboral, ya que a pesar de ser archienemigos en el campo, tienen buena y amistosa relación fuera del trabajo. Sí, O como sea, en la vida real. Exactamente, o sea, en el trabajo a lo mejor no se llevan nada bien, pero por fuera eran Ya muy te vas a hacer buenas. unas chéves y eso. Y bueno, eso es como los principales puntos de Sam, el perro ovejero. Ok. Bueno, ahorita que decías de la relación laboral, a la vida real es así. Sí, O sea, que eso es lo más sano que debe de haber en el trabajo laboral, porque a veces no separa lo personal de lo laboral, que lo profesional es lo más sano. A mí y hasta la fecha, yo creo que tú también a ti te ha tocado el caso que hay colegas que te caen mal, te caen gordos, ujú, pero son buenos en lo que hacen. Ujú. Entonces a veces tienes que hacer un proyecto junto con ellos. A mí me toca en la actualidad que a veces como amistad no es tan buena, pero en lo profesional es muy bueno. O al revés, no son tan buenos en lo profesional, así como hijo, en la mañana es como que pero es buena onda acá cotorreando, echando cerveza y todo eso. Ujú. Dices, así es en la vida real. así es. Es Pues lo aquí que- ellos era eso. Tenían una enemistad en el trabajo, pero por fuera se llevaban muy bien todos. Bueno, los dos. Órale, va. Bueno, voy a ir ahora con mi número 4. Voy a aquí palomearlo. Este personaje es el primero que salió de los Looney Tunes. Es el fundador de los Looney Ah, Tunes. ya sé quién. Muchos se confunden que fue el conejo. Y
No es cierto, el conejo fue el tercero, cuarto, por ahí. No, el primero. Y por eso siempre aparece en las animaciones al final de la Warner Brothers y de los Looney Tunes, que les dice siempre, eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. A Das Folk, que es Porky. Bien. ¿Qué me puedes decir de Porky? ¿Ahí lo tienes? Es que no aparece como Porky. ¿No? Ándale. ¿Qué nombre tiene? Va a tener en inglés, yo creo. No, está aquí en español todo, pero ¿quién es? Sabe. Bueno. Ahorita lo buscamos, pero vamos a ponerle, déjame lo busco. Tú habla mientras de Porky. Bueno, ¿qué les puedo decir de Porky? Él, al principio de que empezaron los finales de los 20, principios de los 30, empezó Warner Brothers a hacer animaciones para el cine. Acuérdense que antes no había televisión. Antes era todo el entretenimiento visual era en la pantalla grande, en las películas. Les decía el año 20, perdón, ahí no eran los años 20 porque pues todavía era el cine silente en ese momento. Pero después vino Disney, Walt Disney, y empezó a sacar la primera animación que sacaron de Mickey Mouse en el barco, que esa fue la primera animación famosa que hubo en esa época. Y después la competencia, en este caso un estudio como Warner Brothers, pues quiso meter ya un personaje animal. En este caso era Porky. Ya está, ya lo tengo. Porky. Eso es todo, amigos. Todavía Esa no, es hasta la el frase. final lo hacemos, al final. Ajá. Es macho. Sí, claro, Bueno, pues es masculino. Porky. Sí, claro. Y fue el primer personaje creado por el estudio para atraer a la audiencia. Ajá. Crearon varios cortometrajes muy aclamados por la crítica con este pequeño y gordo cerdito. Cortometrajes, porque no, como les decía ahorita, no había televisión. Ya después los pusieron en la televisión, pero Porky, su apariencia antes era muy diferente, era un poquito más delgadito y con los ojos más grandes. Y ya, ¿qué más? La serie es, bueno, no es cierto. Déjenme. Primeras apariciones desde Hugh Harman y Rudolph Ajá. dejaron en el estudio en 1933. Ajá. No manches. Ya tiene sus años el Porky. Sí, pues empezó en los 30 ya con las animaciones. Y bueno, se mantuvieron a flote gracias a los dibujos animados de Woody. Y la introducción de Porky marcó el comienzo de la salida de Woody, apuntando a las cosas que vendrían después, ¿no? Que ya después se hizo la mascota no de la Warner Brothers, pero sí. Pero ya era conocido, es parte de eso. En todos los episodios que había, al final tenía que salir Porky con su frase, eso es todo, amigos, ¿no? Ya bueno, sí cambiaron, ¿no? Porque Porky era más gordito. Y pero tenía chonchito. Y sí lo fueron ojos estilizando. Grandes, la trompa un lo poquito fueron más, como estilizando a más cachetón. Ajá. Y bueno, fue diseñado por el animador Bob Clampett e introducido en el corto I Haven't Got a Hat el 2 de marzo de 1935. Ahí buscan esa animación. Ajá, y es completamente diferente el Porky, El nombre de Porky viene de dos hermanos que fueron compañeros de clase en la infancia de Freeland, apodados Porky y Piggy. Ajá. Y este primer es Porky. Petunia en español, que era la novia. Y dice, este primer Porky es tartamudo no por decisión de sus creadores, sino que su actor de voz original padecía de ese problema. Ese Entonces, no sabía. por ahí se quedó, de ahí salió que es hasta la fecha todavía sigue. De ahí salió que es tartamudo. Ajá. Y bueno, Porky ganó la audición para el personaje de 1937 y continuó ya tartamudo porque pues se dieron cuenta que era una de las características principales que les gustaba a la gente el personaje. Del personaje. ¿No? Uh-huh. Pues sí. Si en el otro tenían un ratón y un pato, pero primero un ratón, en este tenían un puerquito. Ajá. Y hacía la comedia de Porky al principio no era tan inocentón, o sea, como pero era remenso el Porky. No era menso, es muy noble. Pues bueno, sí, menso. Bueno, no, sí era noble, era muy noble. Entonces, es que era un Bob Esponja de los años 30, tal cual. Bob Esponja vivía solito, vivía en su casa. Prefiero 1000 veces a Porky que a Bob Esponja, la verdad. Pero bueno, sí. No era un cabrón como Bugs Bunny. No, sí, no. No, él era noble. Él era noble, sí. Y luego también por la misma nobleza se lo hacían bien feo.
Sí. O sea, se lo pasaban a traer bien gacho Pues al después pobre se Porky. vengaba más feo. Bueno, pues sí. Ahorita, por ejemplo, de lo que recuerdo yo de Porky, se interactuaba casi no interactuaba con Bugs Bunny. Ujú. O sea, ya. Él era más con Silvestre, ¿no? No, bueno, sí, casi con todos. Pero al principio sí lo metieron con Porky y metieron después a Bugs Bunny. Pero ya después, en las décadas de los 80, 70, todo eso, ¿A quién es al que le lava el...? Ah, no, es a Elmer, ¿verdad? a Elmer. Al que le lava a Bugs Bunny el... Sí, Ajá, pero ajá. pero es que es más canijo. Ajá. Bugs Bunny era como. Después tuvo un rol de patiño. Casi en los 60, 70 cuando estuvo con el Pato Lucas. Ajá. Que ahí yo creo que ya fue un tino que le hubieran sacado porque entre que el Pato Lucas estaba como Doc Dodgers, Ajá. que era como el superhéroe espacial y todo Ajá, eso que estaba, ajá. y era su ayudante era Porky. Ajá. Y hasta la fecha. Entonces, yo lo relaciono más con Pato Lucas y Bugs Bunny. Digo, Pato Lucas Ah, y sí, Porky. no era Silvestre. Yo estoy diciendo Pato Lucas. Yo no sé por qué estoy confundiendo, perdón, pero desde hace rato dije Silvestre y no, Silvestre No, es el gato. Ajá, el gato. No, yo estoy pensando en Pato Lucas. No, el Pato Lucas y él. Que había unos cortos, por ejemplo, si recuerdan unos de Pato Lucas y él como el Fraile Talk, como Porky. Ajá, ajá. Entonces, como patiño, era un muy buen patiño, porque él era como que el noble, el buena onda, era un Bob Esponja, o era, no un Bob Esponja, era más bien como Patricio, un Patricio, si podemos decir así, que era el alivio cómico, era el que le caían los bullying, pero después se salía Porky con la suya, o sea, así como Pero que porque yo era te voy más a el rescatar. noblezón. Ajá. Yo te voy a rescatar, Robin. Y ya Robin Hood, ¡pum! Y ya le daba acá todo eso. Que ya después era más canijo Porky. O cuando se vuelve así como monstruo y le da al Pato Lucas. Pero después de ser un principal, después fue un patiño, pero hasta la fecha siempre me ha gustado a mí Porky porque es de los Looney Tunes es el más noble. O sea, si lo quisieras tú de amigo, si existiera, yo quisiera tener un buen amigo como Porky. Ujú. Tiene una vida tranquila en su casa, sí tiene por ahí a mascota como a Silvestre y todo eso, pero nunca sale a encanijarse ni nada, es un buen vecino, se Ajá, puede sí, decir. sí, es tranquilo, sí. Eso es lo que me gustaba de Porky, no sé si a ti te gustaba Porky. O sea, no me molestaba, tampoco me caía gordo, así como los que te siguen. Ah, Pero, o sea, sí lo podía ver, digo, no era algo que me súper gustara, así que fuera su fan, pero Un sí lo podía chanchito. ver. No, sí. y después salía Piggy, que después era la novia de Porky. De Porky, ajá. Y que después la quitaron, no sé si por derechos o no sé qué onda. Ya últimamente, recientemente, pues no parecen para nada Petunia, que era Petunia, ajá. en México, Ajá, como Petunia. le decían. Pero bueno, era Piggy en su momento. Pero bueno, es el primer cerdito famoso. Después ya hubo otros cerditos famosos, pero es el primer cerdito famoso que Después hubo. fue ¿cómo se llama el de Babe, el porquito valiente en las películas. Sí. Ajá, Babe, Ya. el porquito. Pero ese no era un cerdito, ese era, o sea, sí era un cerdito, pero eran diferentes cerdos. Sí, y luego- Porque el Porky es de los grandotes, así. Y el Babe es de los... De ¿cómo los se llaman? chiquitos, de los pero mini. Sí, pero el mini pig. Ajá, Ajá. el mini pig. Y normalmente, bueno, hay como dato curioso aquí en México, normalmente pones un negocio de carnitas en México, o sea, carnitas así en cazón, aceite y todo eso, y le ponen ahí. Yo creo que el 50-60% de los negocios de carnitas aquí en México tienen la imagen de Porky, en su logo. O sea, pones Porky, carnitas, el Toño. O sea, Ajá. como tío. Ya, y No, él pones, no tiene Toño. no, él tiene el tigre Toño, sí tigre es cierto. Toño. Pero bueno, hay unas ahí que carnitas, el chuletón, o algo así. Y aparece ahí Porky así en su pose 3/4 o su cara. Ajá. Y ya es como que, esos son buenos. No sé por qué Warner Brothers no los ha demandado. Pero bueno, pues yo creo que si se los encuentran, pues sí les meten. Exactamente. Pero fíjate que ahí dato curioso también es que Warner Brothers sí cuida mucho la onda de sus licencias. Ujú. Incluso si ven ahí camisetas de algún comercio y tal, las incautan. ¿Por qué? Ujú. Porque sí, son los que me ha tocado que sí. Eso sí, Disney. Que aquí en México solamente Six Flags tiene Ajá. la licencia oficial de los productos de Warner. De Bros. Warner Brothers y Six Flags nada más hay en México. En México. Ujú. Y después en Estados Unidos. Bueno, pero- y está el de Six Flags, el del rollo, que era el rollo en Cuautla. en Cuautla. Que ese ya es el de los toboganes y demás, el Ajá, acuático. El acuático. Entonces hay dos. Hay dos. Hay El dos Six acuático Flags y en el de los juegos mecánicos. Caso curioso y dato curioso. Y ahí está Porky. Ahí está que lo Porky, vean. para quien quiera. Bueno, algo más que quieras agregar de Porky. No, ya vi que ahorita viendo así, la regué con el Pepe Le Pew.
Ah, Me hubiera quedado con la abuelita. ¿sí? La abuelita es así, me caía bien. Ah, bueno, pues. Bueno, Dale. ahorita hablamos de ella con los tuyos que sigue. Sí. Muy ¿Cuál es? bien. Número 3. ¿Cuál voy yo? ¿El número 3? Ajá. Estos sí ya son de los que me gustan. O sea, de los que ya yo seguía y me gustaba. Y bueno, era la combinación, pero a mí me gustaba mucho el coyote. El coyote es el número 3 para mí. ¿Ah? El coyote es la combinación pues con el correcaminos, pero a mí el correcaminos lo odio, porque hace como quiera el pobre coyote. Realmente si te pones a pensar y si lo ves, el coyote era el genio. O sea, Era un genio con con mala suerte. sí, y el otro era un desgraciado con buena suerte, el correcaminos, Ajá. porque pobrecito siempre le caía todo lo malo al coyote. Entonces te gustaban los villanos. Entonces era villano. Bueno, ese era villano. Técnicamente ese sí era villano. Y su frase principal era genio, simplemente genio, ¿no? O sea, él de Que verdad... no hablaba. No hablaba, pero era de verdad, no hablaba, pero salían todos los, ¿no? Pero Así los realmente letreritos. era muy bueno, o sea, tenía mucho ingenio, o sea, sabía lo que hacía y tenía conocimiento de todo. Ajá. Que tenía mala suerte, Pues obviamente ¿para qué compraba Acme? Pues sí, pero tenía mala suerte dentro de lo que era la caricatura y lo que eran los episodios, porque pues el otro obviamente se tenía que salir con la suya. No, el otro corría toda madre en la carretera. Sí, pero la principal función del coyote era atrapar al correcaminos. ¿Para qué? No para saludarlo. No, pues no, para tragárselo. Exactamente. Sí, pues sí se lo echaba. Y aparte los coyotes se comen, pues necesitaban alimento. Pues y- alimento, pues sí, siempre lo veía así como, ya lo saboreaba, ¿no? Así, había muchas escenas donde salía el correcaminos así, ajá. Que les hacía la lengua. Sí. ¿Qué más? Entonces, bueno, él es simplemente, porque su nombre es Willy E. Coyote, Ujú. pero es conocido como el Coyote, ¿no? Ajá. Ese es su nombre así El más, Willy. ajá. El Willy ni siquiera yo sabía que existía, yo lo conocía como el No, Coyote. sí tenía un nombre. Sí, Sí, era Willy, pero todo mundo lo conoce como el Coyote. O sea, Ah. si tú dices Willy, quién sabe quién es, pero si dices el Coyote ya das quién es. Y bueno, fue creado por Chuck Jones. Que Chuck Jones, ahí pasando una pausa, es de los animadores emblemáticos de los Looney Tunes, o sea, de Warner Brothers. Pero Chuck Jones es el que hizo, por ejemplo, la animación del Grinch, la clásica del Dr. Seuss, de Navidad. La animación, él era a cargo de Chuck Jones. Ajá. Entonces lo contrataron ellos y... pues, Empezaron a hacer todo. ajá. Y dice, y tuvo su primera aparición en el corto Fast and Furious Casualmente, de 1949. casualmente lo retomaron unas películas, ¿verdad? Exactamente, el Fast and Furious. Sí, que próximamente va a haber Versión 2000. 2025, ajá. Rápidos y Furiosos contra Transformers. Ajá. Ya fueron al espacio, pues Ya, que no se ya, enfrenten sí. con los Transformers, pues ya. Y bueno, obviamente aparece junto con su rival, el Correcaminos, Ajá. que es un pájaro terrestre que el coyote siempre intenta atrapar, utilizando todo tipo de armamento y tecnología de la marca Acme. Exacto. Pero bueno, siempre fracasa. Hasta que ya hay un capítulo donde por fin, No es oficial. no es oficial, pero... Es de un fan. ¿Es un fan? Ajá. Bueno, Fact sí, feature. de la Warner no... Retomaron nada más un episodio al principio y ya después lo modificaron. Bueno, para que pero sí debería de haber un episodio donde lo atrapa, oye, aunque sea... pues esperemos que algún Debería día... de ser como una versión donde el Correcaminos tiene un hijo y entonces atrapa al Correcaminos y ya después se encarga de otra vez de darle Le la remuerda torre. la conciencia y ya Ajá, como- y al hijo, pero debería de atrapar al Correcaminos. Pues que está bien básica la historia del Correcaminos. Y bueno, el el coyote. pobre, pues obviamente durante todas sus persecuciones siempre termina siendo la víctima de sus propias trampas, ¿no? Sí. Que lo que decíamos, es un coyote con mala suerte, ¿no? Porque el Correcaminos es el que se salva de todo. Por ejemplo, aquí dice, este personaje fue mudo hasta 1952. Ujú. O sea, sí hablaba. Siendo Mel Black su primera voz en los cortos de Bugs Bunny y los de Wild. Que Mel Black es otra Willy. Los voz de Willy. emblemática en inglés de la Warner. Su primera aparición con diálogos fue en el cortometraje Operation Rabbit. Nomás dijo una frase. Y ya. Bueno, pero hablaba. Ajá. Como la pantera rosa. Ajá. Pero lo Entonces, atractivo era que no hablara. Ese era lo padre, Eran porque las era amor de frasecitas. pastelazo. eran las frasecitas. Ajá. Y bueno, el coyote pues es parte de su diseño, es un depredador astuto, siempre haciendo nuevos inventos para atrapar al molesto correcaminos. Y bueno, nunca tuvo éxito, que es lo que decimos, es su principal. Es lo que toda la serie y todos los capítulos es lo mismo. Llegando a una carretera y es un bip bip. Bip, bip.
Ten la seguridad que te Detrás tratas de mí. Bip, bip. Y sí, ¿qué? Intenta seguirme, te vas, ¿qué? No sé. ¿Sí? Bip, bip. Pues el feroz coyote te puede comer. A ver, ¿qué más sigue? Corre caminos. Bip, bip. El coyote Te va a comer. Bip, bip. Corre, santo coyote. Ay, no me No acuerdo sé, ya, pero ahí bueno. sí va, él está de fondo la música. Bueno, entonces el coyote era muy veloz, pero obviamente no le podía seguir el paso al correcaminos. ¿Ah? Y Es que bueno, corría Nacho la Mocha hasta la fecha ese generalmente animalito. termina con lesiones graves, pero jamás, a pesar de que casi muere el pobre correcaminos, digo, el pobre Me coyote acuerdo. jamás lo deja de intentar. Y aparte la clásica de le daba un madrazo con un camión y así cerraban el episodio. El otro iba así con sus muletas y todo. Ajá. Y llegaba el camión y ya, y el Sí. letrerito y ya, y se lo llevaba. Así y, de ouch, ¿no? pues Salía sí, el ouch. Ajá. Y ya salía el El correcaminos con correcaminos su camión. manejando el camión. Y eso Ajá. ya se acabó. Y es mip, mip, Beep, beep. mip, mip. ¿Ah, ¿será en inglés? Ah, bueno, pero aquí dice mip, mip. A ver, Yo creo que es más fácil decir- Creo que sí tienes razón. Es más fácil decir bip, bip para nosotros, pero Ah. es mip, mip. Creo que sí, creo que tienes razón. Bueno, entonces lo que decíamos, el coyote se comunica con letreros donde muestra sus emociones tales como ouch o u-o. Ouch. Ouch, ouch y o, Ajá. ¿no? Y bueno, cuando está cerca de Bugs Bunny, Que es un conejo y se coman se coyotes. conoce que habla, sin embargo, solo es cuando está cerca de Bugs Bunny, es cuando habla. Ajá, que en Cuando es Space con- Jam sí ajá. se ve. Cuando es en Space Jam sí se ve cómo habla. Cuando es con el correcaminos no habla para nada. Ajá. Y bueno, apareció, te digo, en 1949 y para las nuevas animaciones que todavía siguen ya en HBO. mira, dice aquí, en el año 2021 se estrenó una película así, En el 21 sí, pues la de... llamada Willy E contra Acme. Ah, pero fue... Sí, que era contra Acme en Ajá. su momento, pero está en HBO. Ah, no la he visto. Ah, luego la Hay vemos que si verla. quieres. La había Y- anunciada, pero bueno. Bueno, entonces nada más para cerrar, dice, hay un libro de Chuck Amok. Ajá. Chuck Jones, ¿no? Chuck Amok. Ah, ese otro. Y hicieron algunas simples pero estrictas reglas sobre lo que podía o no ocurrir en los cortos del coyote. Ah, El primero, que el correcaminos no puede advertir o dañar al coyote, excepto haciendo sus característicos sonido bip bip. ajá. Aquí dice bip bip. Ajá. Yo creo que en inglés sí era Mip, mip mip. Y bueno, ninguna fuerza externa puede dañar al coyote excepto su propia ineptitud o mal funcionamiento de la tecnología Acme. Ajá, hasta la fecha. Trenes y autos fueron de excepción en algunas ocasiones. Ujú. Y no debe de haber ningún diálogo excepto bip bip y quejas de dolor. Yo me imagino que esa es la Biblia que normalmente todas las producciones tienen de qué es lo que pueden o no pueden hacer ciertos personajes históricos. El correcaminos debe permanecer siempre en el camino. Ajá. Y sí es cierto, cuando se cae el pobre, el correcaminos se asoma, Ajá. pero está en el camino y se asoma a ver cómo se va el coyote. Y el pobre ya iba cayendo y él come. Mip, mip, y le hace las Ajá. patitas, tic, 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 Ajá, y sí. ya. Todas Bien las chola acciones mocha. deben de ocurrir en el ambiente natural de ambos personajes. Desierto. El desierto del sur de Norteamérica. Y Arizona Ajá. y todo eso. Todas las herramientas y aparatos deben venir de la compañía Acme. Exactamente. No puede meter Philip ni otras cosas. Siempre que sea posible hacer de la gravedad la mayor rival del Pues coyote. El clásico risco. La gravedad, sí, Así de- todo el tiempo se caía el pobre en la gravedad. Ajá, sí. Se caía por el Gran Cañón. Ajá. Y luego le caía el risco. Ese era como que el remate. Siempre, y es lo que me gustaba de ahí del Coyote Correcaminos, que era el remate. Cuando sabes hacer la comedia, aunque sea de pastelazo animado, hacer remates, eso es bueno. O sea, como tiene la desgracia y luego, ¡pum! El risco se le cae. Y ese es el remate Ajá, que le faltaba. Sí, porque el Eso es pobrecito todo. se caía y luego le caía la piedra y al final le caía el risco completo, ¿no? Ah, sí. Dice, el coyote siempre es más humillado que lastimado por sus fracasos. Sí. Y los espectadores siempre deben de estar al lado del coyote. Y sí, odiábamos al correcaminos y el coyote Es que el Correcaminos era el villano. era el real. desgraciado. Sí, realmente el correcaminos era el villano. O sea, que el otro trataba de comérselo, pero era parte, como decíamos, de Ajá. su instinto natural. Pues tenía hambre. O sea, ¿no? en vez Lo de trataba de identificarte con el correcaminos. depredador, Ajá. tenías que, en vez de la presa, tenías que identificarte con el Con depredador. el depredador. Ah, Pero era eso, porque sabíamos que lo quería atrapar porque tenía hambre. No era porque fuera malo, sino porque es parte no, de su ni por instinto. matarlo, tenía Es que parte de su matarlo. instinto natural. Ajá. Y el desgraciado, pues era el otro, ¿no? ajá.
Y siempre ajá. había ¿cómo se llama? Y lo Semillas lograban. gratis. Ajá, semillas Y gratis. siempre, o sea, ¿cuándo se van a caer? O sea, el correcaminos no tenía, comía semillas, pero siempre, o sea, tengo que agarrar el correcaminos, pues para traerlo, semillas Comida, gratis, ajá. y le pones el letrerito. Ajá. ¿Desde cuándo leen los correcaminos? Exactamente. Pero bueno. Y la última es: el coyote no tiene permitido atrapar al correcaminos. Sí, Esa es ese la el canon. premisa. Ajá. O sea, si no se acaba la historia. Entonces, bueno, las reglas obviamente no fueron siempre obedecidas, y años después de que la serie fue hecha, el escritor Michael declaró que nunca había oído tales reglas. Ajá. Pues nunca las había oído, nunca las Pues oyó, son las pero, reglas no pero escritas. finalmente era parte de la trama, o sea, Ah. siempre funcionaron así. Sí, Y bueno, eso es como lo principal de mi coyotito. de tu Que me cae coyotito. también. Que bueno, pues si no saben, ella es de Tlaxcala y el equipo de fútbol local es los Coyotes. Coyotes de Tlaxcala. Por eso apoya el Coyote. No lo apoyo por eso. ¿Algo pero quieras más agregar? nada más. Bueno, a mí me gusta también el Coyote porque a mí lo que me ha gustado mucho de la comedia es de que si no hay diálogos, en cualquier parte del mundo te van a entender. Entonces hay trabajos de animación o cortometrajes, incluso con live action en festivales y todo eso, que no usan para nada diálogos. Entonces, aunque era lo más básico que había en la historia de Depredador Es Presa, un lenguaje universal. es un lenguaje universal como en la Pantera Rosa. Ujú, No ujú. necesitas hablar el idioma para entender. Hay que hacer un especial de la Pantera Rosa. Ok, vamos a hacer un especial de la Pantera Rosa. Eso es bueno. Bueno, pero es lo que me gustaba a mí del Coyote Correcaminos. Y ya, o sea que era como que el dúo ahí de Depredador Presa y pues era bueno. Ahora sí que te lo reconozco. Pero sí, hay que hacer una encuesta, Sí. que nos diga quién quería el correcaminos. Creo que a nadie. Yo Yo creo que creo que más le nadie. gustaba Yo creo más el que Willy. sí, siempre apoyamos más al coyote, porque era el pobre que tenía la desgracia. Exactamente. Bueno, vamos con mi lugar número 3. Él, si no lo ubican, es el personaje uno más pequeñito que hay. Bueno, había por ahí un ratoncito chiquito. No, sí, pero es que yo me quiero hacer eso. No me acuerdo cómo se llama ese genial personaje que le ponían en la madre, pero el ratoncito estaba así más con esto. Bueno, es el que sigue. Es un pajarito de color amarillo. Ay, me cae tan gordo, lo odio. En inglés se llama Tweety, pero en español se llama Piolín. A ese sí es el que más escupo. Guácala. Fuchicaca, Nada. ponle fuchicaca. Ahí para que. Creo que es el primer femenino que estamos hablando, porque Ajá. todos los demás han sido masculinos. Sí, pero muchos lo ubican que es niño y otros que es niño. Es niña. Nada que ver con el Piolín de la radio, del podcast que se escucha allá en Estados Unidos. Se puso Piolín pues porque, no sé, No, pero es amarillo. Ah, no. es machito. No. Es ¿Mujer? canario amarillo. 50% masculino y 50% femenino. Entonces gay. Pues no sé, Bueno, pero. no gay. Bueno, sí. No. Es un niño. No, niña. porque. No. Bueno, no, empezando no sé. porque los pájaros tienen sexo. Bueno, pero este era mitad y mitad. Ya lo vi. Pues dependiendo de la historia, pero bueno. Su frase célebre es: me pareció ver un lindo gatito. Sí, ese es el chido. Ya saben quién, pues Silvestre. Eres un gatito malo. Ajá. Eres un gatito más. Me Ay, pareció no, ver un lindo eso es lo gatito. que me caía gordo. Pero era El bonito, tono, no, era pero tiernosito, El así tono, y aparte cabezoncito. también bien desgraciado. Pobre Silvestre, él luego ni hacía nada. Y Yo lo ubico como niño. No, pues yo como niña. Yo creo que a lo mejor era como el género en el que lo veíamos. Tú eras niño, lo veías como niño, y yo lo veía como niña. Ajá. Bueno, en el doblaje español yo lo ubicaba más como niño. Como niña. Pero bueno, ya Sabe en vimos. inglés. A ver, ¿qué más? Y te decía, es por eso me caía gordo, porque era bien desgraciado. Y luego el Silvestre No, ni él se hacía- defendía. No, y luego el Silvestre ni hacía nada y le echaban la culpa al Silvestre por Pero lo que pues hacía él el mugre estaba toda Piolín. madre en su jaulita, con la abuelita. Pues sí, pero el Silvestre también era su naturaleza. ¿Era querer- depredador? que- ¿Eh? Tú me decías que estabas a favor de los depredadores, Por como eso- Willy Coyote. Por eso. Por eso, entonces, ¿por qué estás en contra del gato que se quiere alimentar? No, yo del- no estoy del en contra canario? del gato, al contrario, te estoy diciendo que el pobre gatito. Ah, no, sí es cierto. Yo sí. estoy a favor. Estás en favor de los depredadores. Silvestre también me caía, o sea, no es mi máximo, pero Tenía derecho no, de pero alimentarse. no, pero al Piolín lo odio. Ese sí lo odio con odio A ver, jarocho. número 1, ¿por qué lo odiabas? A ver. Primera su forma de ser. Él se defendía. No, pero eso de me pareció ver un lindo gatito. O sea, Pues su es que era tono la de voz. frase clásica de Y aparte era cada bien animación. desgraciado. Y era mustio. Eso era. Era ¿Por qué? mustio. ¿Qué es o mustia. mustio? Porque
parecía que no rompía ni un plato y luego también provocaba las acciones para que el Silvestre Con las quedara patitas mal. rojitas se caía Para que y el le Silvestre amarraba la quedara cola. mal y el Silvestre luego ni hacía nada y el otro era mustio porque ponía siempre su carita de bueno y no era tan bueno. Sí, era bien desgraciado también. ¿Cómo se defendía? No, era muy desgraciado. A ver, ¿qué tiras de Piolín? Hizo su primera aparición en la llamada A Tale of Two Kitties, ¿Mm? dirigido por Bob Clampen, pero Awesome. no conoció a Silvestre hasta 5 años después. Ah, Eh, ya de ahí no salieron. Ajá, pues. en 1947. La caricatura ganó un premio de la Academia y fue el comienzo de muchos cortos por venir. Sí, con la abuelita, Silvestre y todo eso. Piolín aparece como un pequeño pájaro inocente, pero a pesar de que parece ingenuo, es lo suficientemente inteligente y astuto para constantemente engañar a Silvestre. Como ¿Ya ves? decir, como- Eso es lo que me caía gordo, que no rompía ni un plato, pero se echaba la vajilla completa. No. Sí, no, eso. Como debería de haber, era un hijo de la chingada. Sí, por eso digo, no rompo ni un plato, pero bien que se echaba la vajilla entera. Ajá. Al principio dice, bueno, es un canario amarillo con una gran cabeza y al principio tenía un gran temperamento, estando a menudo enojado. Conforme progresó el personaje se volvió más calmado. Ajá. El nombre de Piolín originalmente fue Orson, pero A ver, fue no sabía eso. pronto cambiado a Tweety. Tweety. Bueno, Tweety. Ah, sí, cierto, Tweety. Y su nombre actual fue presentado en su segunda caricatura en 1944. Ajá. Que ya fue la segunda etapa. La rivalidad pues era con Silvestre. Ajá. Era la principal rivalidad. Y bueno, siempre estaba uno tras del otro, como el Correcaminos y el Coyote. O sea, ya sabíamos que aparecía Piolín, era Silvestre. Yo creo que les Aparecía el funcionó mucho Correcaminos, de era la Coyote. Depredador Presa. Yo creo que sí, porque fue primero el Coyote, Hasta ¿no? la fecha, o sea, con Elmer y con Bugs Bunny, Ajá. o sea, Cazador Presa. Fue primero el Coyote, ¿no? No, fue después. Fue primero porque fue Chuck Piolín. Jones, ajá. No, fue primero Piolín. Y Y la abuelita. dice, aunque Silvestre ha atrapado y tragado a Piolín en algunas ocasiones, porque sí salen episodios donde se lo traga, Sí, pero no se lo pasa. nunca ha conseguido comérselo por completo, especialmente cuando Piolín está al cuidado de la abuelita y Héctor el Y bulldog. le daba, ¿no te acuerdas que les daba sus madrazos? Sus madras sí, ¡Oh, hijo de su madre! el La escoba. paraguas y el La paraguas escoba, también le daba al pobrecito y lo escupía y salía todo mojado el Piolín. ¡Suéltalo! Sí, el Piolín. Le aventaba la abuelita. Y van a En salir. esa cola sí me formo. Sí, tenía su sexapil la abuela. ¿Ahora qué? ¿No ves que tenía? ¿Cómo la dibujaba? A ver, espérate. Bueno, sí, la dibujaban así muy pompona. Muy pompona la abuela, para su edad. Ah, bueno, sí, pero Acá y- era una abuelita, no seas, era tu. Acá y acá, la tu abuela. La abuela. Era tu crush. Carne, yo chimuelo. Sí. Sí, tu crush, la Bueno, abuelita. A ver. Pues sí, le daba sus madrazos. Y bueno, apareció en los cortos de Looney Tunes, en Space Jam también sale. Sí, que sale como titular. Y fue el protagonista de Piolín Aventuras de Alto Vuelo. Ajá. También tuvo una versión bebé de sí mismo en la serie de televisión Los Pequeños Looney Tunes. No sé por qué no la ay, gustó. A mí no me gustó. me gustaban. No. Ya se me hacían muy. Pero es que era Es que cuando ya estaba pecaban, ya pecaban. O sea, ya los niños ya les quitaron toda la magia en la de los bebés de Looney Tunes, porque la magia de ellos era la maldad y, es que- y la confrontación que tenían. Y obviamente unos bebés no pueden hacer eso. Es que acuérdate que en finales de los 80, principios de los 90 estaba. Primero fue Muppet Babies. Y ya de ahí todos. Sí, Scooby-Doo bebé y los pequeños Picapiedra. Ajá, y los Looney Tunes. Los Looney Tunes bebés. Todo era bebés. Ajá. O sea, Y dice, también se encuentra en varios parques de Six Flags. O sea, el personaje está en varios parques de Six Flags. llévame a Six Flags. Ya hace te mucho voy a que- llevar. Bueno, con la pandemia no, pero lo tenemos aquí cerquita, como 3 horas. Y dice, Piolín en doblaje latino es el único personaje principal doblado por una mujer. Sí. Pero las es más o menos ahí, ¿verdad? Por eso yo creo que es 50 mujeres y 50 hombres. Pues, Porque yo en lo ubicaba Estados más Unidos, niño. Si porque no, la Piolín versión es gay. original en inglés fue dada por Mel Blanc, Ajá, que ese era como el todos que le los ponía. personajes. Casi todos los personajes hay que hacer un especial de él porque Hacía todos es los personajes. Mucho. Si no pueden escucharlo en inglés o por ahí ahorita que casi la mayoría tiene HBO Max, yo he visto cortometrajes en inglés y era una barbaridad. O sea, creo que hasta lo disfruté más escucharlo en inglés que en español. Ajá. O sea, de todos los Looney Tunes, que lo viejito, pues, lo que está ahí en el idioma original. ¿Qué te gusta de Piolín? Nada. ¿Por qué Lo no? odio. Era bonito, era cabezoncito. Nada, es el que más Andaba odio. a toda madre con Ese su y tu número columpio. 1 son los que más odio. Estaba a toda madre con su columpio acá.
No me gusta nada. O sea, de verdad, las caricaturas de Piolín les daba la vuelta. Y trataba de no verlas porque me caía muy gordo. O sea, no lo soporto. Me ponía de malas. Ese sí. Ahora, para todo buen héroe necesitas un villano. Y Silvestre, o sea, no lo tenemos aquí en la lista, pero Silvestre tuvo que ver mucho del éxito Sí, de Piolín. de Piolín. De los dos. Y bueno, Sí, ya uno se complementaba con el otro. Lo mismo que el coyote con el correcaminos. que me acuerdo, uno de mis episodios favoritos de Piolín y Silvestre era. ¿No te acuerdas cuando se hizo como un monstruo? Que sí, estaba Piolín. como de Jekyll y Mr. Ajá, Hyde. sí. Que Piolín vivía en el laboratorio del doctor Jekyll. Ajá. Entonces ahí estaba Lo se le hacen quiero comer. Sí. Y salió el mendigo monstruo. Y lo perseguía y el pobre Y le Silvestre daba- no sabe si- Creo que ese fue de los que yo creo que tú más Ese lo agarraba disfrutaste. de la cola, ¿no? Y lo hacía así. Sí, El pobre. pero yo creo que ese fue como que el que más disfrutaste. Porque ahí no, No, al contrario. Entonces yo creo que fue el que yo más disfruté porque Piolín ahora sí le daba la madre al otro. Ajá. O sea, si no. Siempre, sí, ahora- de todas maneras siempre se la daba, pobrecito. El otro siempre era el que salía fregado. Pero es que Silvestre era un villano. Pues o sea, sí, tanto pero- ahí como en el siguiente que voy a poner, el siguiente personaje. Silvestre era un personajazo. Y mira, cosa rara, porque el correcaminos, dentro de que prefiero al coyote, me caía bien. El coyote. El correcaminos. El correcaminos. Pero en este caso, no. O sea, Silvestre tampoco me cae bien, pero al Piolín, Es lo que opina Nayeli. te juro que es el que más odia. Tu número uno es el que más odia. Es uno de los dos que más odia. Ya lo expresiona Nayeli con el voz del peje. Sí, Bueno, ¿algo más que quieres agregar? nada más. Bueno, nos despedimos de esta primera parte de los Looney Tunes. Nos quedaron ahí varios pendientes ahí de la lista, pero bueno, ya los abordaremos en otra siguiente emisión. Para que no se lo pierdan, aquí estamos, suscríbanse y véanos. Suscríbanse, sí. O escúchenos también como se les haga más fácil. Así es. ¿Va? Pues gracias. De nada. Gracias por venir. Nos quedamos aquí para ya después grabar la segunda parte. Segunda parte. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye.